Buenas tardes a todos. Voy a ser muy breve, porque me ha tocado hacer la presentación de Juan de Dios y creo que es muy fácil de hacer porque prácticamente todos conocemos su trayectoria. Voy a dedicarle 2 minutos nada más y lo dejamos a él, que es a lo que venimos todos, a escuchar al profesor. De Juan de Dios, ¿qué se puede decir? Bueno, que, hombre, en sus orígenes tiene algo que ver con Lugo, también es de una ciudad romana, porque nació en Mérida, y esta mañana estábamos hablando así un poco de los restos y tal, y decía que ellos de eso también están sobrados. Se trasladó a estudiar a Madrid, hizo estudios, tres carreras, magisterio, educación física y filosofía. Y yo por eso digo profesor, porque además su trayectoria, yo creo que es una de sus pasiones es la docencia. Fue profesor de balonmano en el INEF, en la Escuela Nacional de Entrenadores, director técnico de la Federación, entrenador del Atlético de Madrid y del Ciudad Real, seleccionador nacional, director técnico de la Federación, presidente de la Federación. Y yo creo que, y no lo estoy diciendo porque sea mi amigo, pero veía ahí antes alguno de esas publicaciones en las que aparecía su nombre junto con el de Chomín Bárcenas. Y yo creo que el balonmano español les debe lo que es. Yo creo que fueron la revolución del balonmano antiguo a lo que es hoy en día. Más allá de los éxitos que por suerte también los podemos disfrutar, tanto de todas las selecciones masculinas y femeninas, yo creo que la esencia de lo que es el balonmano moderno de España es obra de Chomín, de los profesores, Chomín y Juan de Dios. Los que somos viejos recordamos que allá por el año 73, me parece que fue, cuando la Copa del Generalísimo dejó de llamarse Copa del Generalísimo y se empezó a llamar Copa del Rey, la primera, y eso hace historia, valga la redundancia, en la historia del balonmano, se jugó en Lugo. Tiempos aquellos en que nuestro pabellón municipal estaba hasta los topes y no había entradas para ver los partidos de balonmano. Y lo hablaba el otro día con Javier, cuando la Peña Atlética, pues él como presidente me comentó la iniciativa que habían tenido y el homenaje que iban a hacer y la decisión que habían tomado en la Peña Atlética de Lugo. Decía que Juan de Dios había venido a Lugo, pero como buen atlético y como acostumbrados que están a perder, había perdido aquella final contra el Calpisa. Él se reía, pero eso yo creo que también crea impronta. Yo decía que yo no soy atlético, yo soy más de color celeste, aunque también algo rojo y blanco por el Club Deportivo Lugo, pero creo que los valores de esa afición, porque a veces una afición donde se demuestra es en los malos momentos, en la pérdida, porque ganar es muy fácil y celebrar los triunfos es muy fácil, pues yo creo que también es importante de destacar. Yo con Juan coincidí en muchas ocasiones en la pista y no siempre con los mismos criterios, cuando él era entrenador y yo árbitro. Pero yo creo que siempre la relación ha sido buena, desde el respeto por el trabajo mutuo. Y lo decía, para nosotros es un profesor. Yo desde mi trayectoria, desde que empecé solo a arbitrar, dejé de jugar y empecé a arbitrar, él participó, se lo decía, que él no se acordaba, en una fase sectora a la que fui desde aquí, desde Lugo, y él estaba allí en Collado Villalba, en las gradas, viendo algunos de los partidos, y al final del partido no nos conocía y bajó a hablar con nosotros. Y a partir de ahí, pues siempre lo tuvimos a nuestro lado en el comité de árbitros. Él es una de las personas que más sabe de reglas de juego. Aparte de ser entrenador, siempre fue un enamorado del estudio de las reglas de juego. Y por eso digo que es un profesor. Lo era, lo es y lo va a seguir siendo. Y lo vais a ver ahora cuando empiece a hablar, yo ya no me enrollo más, cuando se empieza a hablar de valores y educación en el deporte. Gracias, Juan, por estar aquí. Gracias a la Peña Atlética porque los que somos de balonmano estamos felices de tener a Juan de Dios con nosotros. Yo llevo desde ayer pudiendo compartir unas cuantas horas con él y la verdad es que me siento muy feliz. Gracias, Juan. Debe de ser de las pocas veces en mi vida que he utilizado un micrófono. Todo tiene explicación y en este caso es simplemente que
que tengo algunos problemas que me afectan a las cuerdas vocales y a veces fallo. Pero realmente jamás, por muy largo, grande y poco acondicionado que estuviera el auditorio, siempre huí del micrófono, porque entendía que me alejaba del auditorio. Esto puede ser una tontería o una exageración, pero yo lo noto así. Creo que en la voz, lo mismo que en el gesto, se produce una comunicación que, si deja de producirse, en este caso a través de los hilos de la megafonía, parece que nos distanciamos un poco. Eso es como cuando estás con los niños y te sientas detrás de una mesa y te distancias de ellos. No puede ser. Con el niño hay que estar al lado, que es la forma, desde el principio, de rozarse en algo tan importante como es transmitir el cariño del sudor a través del deporte. Fijaros bien lo que acabo de decir. Transmitirse a través del sudor, qué cosa. Sudar, lo que sudaron en los primeros años aquellos que se iniciaron en el balonmano en Lugo y que además se iniciaron en el balonmano en Lugo con los colores de mi club. El Club Atlético de Madrid y el balonmano de Lugo es algo así como una pareja absolutamente de enamorados, imposibles de romper, aunque a veces aparezcan en esa larga vida de los que se quieren determinados interruptos. Qué pena hablar de esto cuando en este momento parece que la nostalgia puede a la reacción. Aquello de qué tiempos, qué años, qué bueno del balonmano lucense, que parece ser que no pueden recuperarse. Eso es una visión tan negativa, tan plena de falsa nostalgia, que uno, en este caso yo, que ha estado 20 años de entrenador en el Atlético de Madrid, pues realmente le cuesta trabajo aceptar. Caray, qué mala suerte, además, que en aquella ocasión, me lo ha recordado ahora Permuy, nos lo ha recordado, el Atlético perdiera. Cuánto lo siento, presidenta y presidente, que vieron aquel partido y perdimos. Cuánto lo siento. Pero después vinieron las alegrías, y tuvimos años y años seguidos ganando, que no es precisamente el objetivo de esta intervención. Nada más lejos para mí, y en los momentos finales de mi carrera deportiva, que interpretar el deporte con un planteamiento resultadista. Es sin duda, el cáncer del deporte. Interpretar el deporte única y exclusivamente, evaluándolo en función del resultado, sin duda, repito, es un enorme peligro del cual debemos de huir, y mucho más los que estáis con responsabilidades educativas. No hay que olvidar que el deporte está enmarcado dentro de la Ley de Educación y está enmarcado como una obligación más estructural y de respeto. Por lo tanto, quiero empezar esta intervención con el agradecimiento hacia aquellos momentos en donde se empezó a desarrollar y explotó para bien el balonmano, y la peña atlética no ha tardado mucho en mantener y en manifestar realmente su interés en que, como una pantalla de presentación, mi Atlético de Madrid, el Atlético de Madrid, esté un poco durante una semana en cabeza de la defensa de los valores del deporte en Lugo. Y eso, que para los que os veis todos los días debe considerarse como normal,
para los que estamos en otro lado, pensar que una peña relacionada con un club de fútbol, aunque en su origen tuviera tanto que ver con el balonmano, se manifiesta como motor de una semana de actividad educativa que normalmente en los niños va a tener siempre una respuesta, es absolutamente emocionante. Y dudo que haya ninguna otra peña en España, de las muchas que hay, que sepa responder y tener en sus estatutos los objetivos que tiene la peña lucense de balonmano, que, como decía ayer, y tuve ocasión de decir ayer, en la recepción que tuvo con nosotros la alcaldesa de la ciudad, debería de imprimirse en determinados carteles publicitarios para decir: esto es el objetivo de la Peña Atlético de Madrid, Peña Lucense, en donde, en mi opinión, se destaca entre sus objetivos en los estatutos como original cuando considera, creo recordar textualmente, dice: conseguir que quede el valor en la sociedad lucense la huella del esfuerzo de los componentes de la peña. Eso es tremendo. Que quede como valor en la sociedad lucense una pequeña huella, que es el esfuerzo que hace la peña por estar dentro y vivir dentro y dar vida a la sociedad de Lugo. Por lo tanto, sea esta primera parte de mi intervención un punto de agradecimiento. A un programa, los estatutos de la peña, que ya en sí mismo se presenta como una educación en valores a través del deporte. Tiene dentro de sus objetivos programas con distintos centros de enseñanza, y en ello, siempre que lo desee, que cuente conmigo para intervenir, como me manifiesto siempre, de manera absolutamente sin compromiso de ningún tipo. Dicho esto, naturalmente que una persona que llega a un determinado nivel de exigencia, cuando cambia el concepto deporte, formación y enseñanza con deporte, competición, resultados, como fue el caso que yo viví en el año 71, fue un verdadero shock. Yo venía, y hoy me sentía como en aquellos años, de trabajar. Qué palabra más fea cuando se habla de la relación entrenador, profesor, enseñante con niños. Yo nunca he considerado eso un trabajo. Esa relación majestuosa que supone la comunicación a través del deporte o de lo que sea, pasa a ser elemento educativo total, 100%, y paso a una oferta de trabajo en la cual en el Atlético de Madrid me dicen: oye, Juan de Dios, tú parece que puedes ser el entrenador ideal para el Atlético de Madrid. Mi experiencia era 7 años en un colegio con niños de 11, 12, 13 años, que fui viéndolos crecer, fui viéndoles asimilar, fui viéndoles hacerse amigos, fui viéndoles llegar a ser campeones de España durante 7 años, maravilloso. Pero en ese momento se me abre una puerta donde se me dice: ahora te ofrecemos estar con un equipo que ya había sido campeón muchos años antes, que tenía el pedigrí de la calidad y uno de los grandes de la imagen del balonmano, y entra en competir para ganar. Y ahí es donde me doy cuenta, ya entonces, año 71, que hay dos formas de concebir el deporte, que hay claramente que unir, que deben de compactarse, que no deben separarse, que son, por un lado, el deporte, formación, educación, y por otro lado,
el deporte competición éxito, o élite, o alto nivel, o lo que se quiera. Cuanto menos se respeten ambas concepciones, más conflicto aparece. Cuanto menos se comprenda que una tiene que ir relacionada con la otra, más equilibrio, más procedimiento, más proceso educativo se verterá. Me han oído muchas veces, o me han leído, manifestarme que más que un entrenador, yo me he considerado siempre un profesor. Pero claro, además de ser profesor, durante tantos años en el INEF de Madrid, era entrenador durante muchos años en el Atlético de Madrid. ¿Cómo se cocía esto? ¿Cómo se equilibraba esto? ¿Cuál era realmente lo predominante? Nunca tuvo más importancia para mí el éxito, la prensa, el título, que el hecho de ver cómo grupos de jóvenes se incorporaban al mundo del deporte con respeto, valorando al contrario, estimulando el esfuerzo del compañero, imprimiendo a sus acciones realmente aquello que actualmente se llama valores por todos lados. Después hablaremos de esto, porque ahora mismo la sociedad se ha dado cuenta del terrible problema que tiene alrededor y está invirtiendo mucho en defender el deporte como valores, los valores del deporte. Por todos lados se habla de esto. Luego lo tocaremos. Pero no me quiero aportar de algo que no está en las biografías, algo que no está en Wikipedia, no está en las biografías actualmente que corren por todos lados con ese mundo tan equívoco, tan rico y al mismo tiempo tan peligroso que es Internet. Entonces, en ese momento donde el joven y el hombre se educa, y el hombre y el joven lucha, sufre y compite para ganar con la tensión que ello supone, el evitar que esos dos mundos se alejaran fue realmente mi gran preocupación. Y esa es una de las razones, antes aludía a ello Permuy, respecto a mi amor por las reglas, porque las reglas de juego, aparte del contenido que tiene respecto a la evolución del propio entrenador, como conocedor de las reglas, es sin duda el elemento que intenta evitar la ruptura de lo que podría llamarse la lucha más ácrata, más desesperada de la dispersión del resto de lo que podría interpretarse como valores negativos. Y es ahí, en esa preocupación, en donde muchas veces me he definido que más que el entrenador que gana, soy el profesor que entrena. Me gusta más decir que he sido profesor que entrenaba que decir que he sido entrenador con éxitos. Esto suena un poco raro. En un momento en donde los papeles, prensa, el poder mediático, los presupuestos, las evaluaciones, giran en torno al éxito. Parece que lo que se evalúa es la medalla, lo que se valora es el primer puesto, lo que realmente tiene importancia es el hecho del éxito deportivo. No es así. Ese no es mi deporte. Mi deporte es el otro, en donde si realmente van equilibradas las cosas, el éxito llega. El éxito llega. Y no hay que acelerar, señores, entrenadores de jóvenes, etc. No saltemos los espacios. No intentemos superar etapas porque sí. Establezcamos órdenes y prioridades. Y desde el punto de vista técnico, si esto fuera ahora mismo una reunión solo de entrenadores, diría que la gran responsabilidad del monitor entrenador está precisamente
en enseñar bien para poder después exigir, o más que exigir, compartir con los chicos el que la asimilación de lo que se enseña es un éxito. Cuando hay realmente correcta asimilación de lo que se enseña es porque el producto que transmito lo transmito bien, esa es la gran responsabilidad. No todos los alumnos pueden recibirlo bien, manifestarlo bien, mucho menos, etc. Pero no por ello mi responsabilidad debe de caer en el manifestar bien lo que quiero. No hay cosa peor que quemar etapas en la metodología de la enseñanza en el deporte. No quememos etapas, no tengamos prisa porque el niño juegue bien. El niño jugará bien si el aprendizaje es correcto y las circunstancias alrededor de ese cuerpo lo corresponden. Cuando escucho y reflexiono alrededor del concepto deporte, se me presentan muchas imágenes que se han producido alrededor al mismo tiempo que dan lugar a determinados análisis. El deporte salud, el deporte como vehículo educativo, que es como a mí me gusta definirlo, el deporte formación, manejo y desarrollo del cuerpo, el deporte como fenómeno social y económico, actualmente muy en boga. Señores del gobierno, no olviden ustedes que el PIB de tal supone el 1 y pico tal, el deporte tal y cual. En lugar de decir, señores del gobierno y el resto de su mundo en política deportiva, ¿cómo es posible que no encontremos en sus programas de gobierno más reflexiones alrededor del deporte como educación? Por poner un ejemplo. De toda esta visión, siempre manifesté y tengo en mi vida el concepto deporte-educación como lo más importante para el desarrollo de una actividad común, sana, etc. La práctica deportiva transmite una visión de algo sano, tengo aquí escrito, a realizar con limpieza, en ambiente puro y con energía. Y esto no es solo para exigir al ayuntamiento una instalación limpia. Exijamos esa instalación limpia si realmente estamos haciendo un trabajo limpio y educativo. Estas son reflexiones que son válidas antes, hace mucho, antes, hace menos, hace poco, ahora y seguro que lo seguirán siendo al cabo de los años. Naturalmente, bueno, después quería hacerle una recomendación a los jóvenes. Por cierto, mi agradecimiento a un niño de 11 años, que es el que acaba de montar todas las fotos. Está por ahí, ¿no? Levántate, por favor, que te vean. Gracias. Hace un rato estaba haciendo balonmano y estaba nervioso y realmente esa inteligencia que hay tan limpia y que asimila cualquier cosa, hasta asimila todo el mundo de esa tecnología que a los mayores nos resulta imposible, eso limpio, introducirle al lado del compañero, del balón, de los objetivos, del espacio, de la comunicación con el balón, etc. Qué fácil debe ser. Qué fácil debe ser si está deseándolo. Siéntate, está deseándolo. Lo mismo que el grupo de niños o niñas que he tenido la suerte de ver esta tarde en el entrenamiento. Es algo así como un campo en donde se absorbe todo lo que llega, se absorbe. Y ahí es donde hay que meter, sin prisa pero sin pausa, a presión, todo aquello que tiene relación con la posibilidad de multiplicar conductas de respeto. Conductas de respeto, actitudes de respeto. Qué bonito ver a los niños esta tarde
recogiendo disciplinadamente los balones, dejando limpia la instalación. Eso tiene un valor extraordinario. Y de alguna manera, y esto no es utópico, y lo pongo en valor como entrenador que ha conseguido medallas olímpicas y campeonatos del mundo y títulos de liga y no sé qué y no sé cuánto, en una biografía larga, etcétera, diré en voz alta y clara que formar buenos jugadores, siempre se ubicará en un plano secundario, y fíjese que grave, formar buenos jugadores en un plano secundario respecto a construir buenas personas. Y hay de aquel que no lo entiende así, porque el que no lo entiende así, cuando llegue el momento, el jugador le hará la trampa. Acelerar para encontrar el éxito, engañar para tener un resultado, al final se te volverá en contra. No valen las estadísticas. Los exámenes, mis queridos amigos, y aquí hay 3 generaciones de amigos, me arrogo ese afecto, las estadísticas no valen para nada, para nada. Lo que vale es el ejemplo. Y no vamos a poner aquí ejemplos, porque desgraciadamente los deportes que tienen mejor tratamiento, entendiendo por mejor más, no mejor en calidad, sino más en cantidad, más periódico, más prensa, más televisión, etc. Los que tienen más son precisamente los que tienen el riesgo, el mayor riesgo de que se vean lo negativo. Claro, esto es así. Y en consecuencia son los deportes más próximos a la crítica y los deportes que tienen más responsabilidad para hacer ver que el resultado de sus valores no es el examen final de si ganan o no ganan con un gol más o menos complicado, sino si realmente alrededor de eso hay una serie de valores en los cuales el esfuerzo es lo fundamental. Hay un libro, por cierto, encárgate esta noche de buscarlo en Internet, lo tienes muy fácil, que se llama Manual para Padres, Deportes y Valores. Está editado y se puede bajar de Internet, creo que es por Mafre o por la Mutua madrileña, de 2 jóvenes, Guillermo Calvo y David García, unos tipos encantadores, donde casi como los antiguos cuentos de Roberto Alcázar y Pedrín o El guerrero del antifaz, pero en dibujo moderno, te hacen realmente una visión extraordinaria de lo que es el proceso educativo que en este momento hay en función de este conflicto permanente de los padres y de los chavales que practican deporte. Ahora me referiré a ello. Yo le indicaría a mis queridos amigos de La Peña que este libro, que es fácil de bajar, muy fácil de leer, mucho más fácil de interpretar y evaluarlo positivamente, lo repartan entre sus miembros de las peñas, de La Peña, padre de los niños que practican balonmano en el club, etc. Deporte y valores, manual para padres. El concepto y el problema que hay alrededor del tema de los padres y de la educación en valores a través del deporte y de los conflictos que plantea, hay que considerarlo como algo normal, no es normal, pero algo normal dentro de la evolución de la sociedad en la que estamos. Si el deporte ha tenido una acción de transformación peligrosa, fue cuando realmente en el deporte entró, valga la redundancia y la expresión tan fiera como esta, entró el poder del dinero. Cuando entró el poder del dinero alrededor del mundo del deporte, se aceleraron los procesos.
La teoría de la enseñanza pasó a segundo plano. El proceso, llamémosle, de planificación, de entrenamiento, de enseñanza, de aprendizaje, del deporte en general y después de cada deporte en particular, se fue un poco al trastero. Había que ir rápido, había que tener niños buenos, había que tener jugadores que jugaran bien, rápido, que ganaran, todo rápido. Todo rápido, en la enseñanza no se puede ir a veces tan rápido. Y a partir de ahí, todo el mundo quiere ser bueno. Todo el mundo quiere que ninguna duda haya para que fulano sea el mejor jugador de todo el grupo. Y ahí empiezan las grandes frustraciones. Los ejemplos en España han sido muy claros. Vinieron casi todos en el deporte individual con el tenis. Se ha hablado y se habla de los éxitos del genial Nadal, naturalmente. Y nadie habla de los miles y miles de niños cuyos padres sacrificaron mucho de ellos por ayudar a niños que en el mejor de los casos era para hacerles felices jugando al tenis. Pero en el no menos bueno, o en el peor de los casos, eran ambiciones aceleradas por parte de los padres, porque interpretaban que con una inversión determinada su hijo tenía que ser bueno. Y tenía que ser bueno no para satisfacer al hijo, sino para satisfacer el clímax que rodeaba ese proceso falso de enseñanza, que era el clímax profesional. Este ha sido un peligro que la sociedad se ha dado cuenta. El poder político se ha dado cuenta. Y si ustedes revisan, por poner un ejemplo, un anuario de las últimas conferencias que aparecen de personajes públicos, atletas, chicos y chicas que acaban, que explotan, no ellos, sino se les explota su nombre, se le utiliza. Alrededor del concepto deporte y valores, pues como yo, no sé quién puso el título de mi intervención, no se me consultó, pero es que realmente es el ambiente. ¿Y por qué realmente ese es el ambiente? Porque hay una gran preocupación de lo que es la transferencia negativa del deporte entendido única y exclusivamente como éxito. Yo diría, por poner ejemplo, si no se ve el deporte como complemento de vida, mala cosa, mala cosa. Con una visión así, los padres contribuyen a reforzar el trabajo de los educadores. De no ser así, mala cosa. Tenemos un problema terrible en el hecho de lo que supone la inversión en democracia, en definitiva, la inversión en participación educativa, en donde todos nos creemos con derecho, pocos con deberes. Y realmente el deber de participación en el proceso educativo tiene, desde mi punto de vista, en el deporte, el mejor y más eficaz vehículo educativo, de engranaje, de buena relación entre el trabajo del educador en la escuela y el técnico deportivo. Una vez se investigó sobre esto con niños. Se dijo, vamos a elegir valores. ¿Qué son valores? Aparecieron una lista de 39, que tenía aquí, desde autodisciplina hasta valentía, 39. Eliges y si realmente conoces el valor de la comunicación, cuando digo la comunicación me refiero a la comunicación educativa, poco a poco se van reduciendo esos valores a 2, 3.
Por ejemplo, el número 1, generosidad. Y en los deportes individuales y tal, parece que el concepto generosidad no será tanto como en los deportes de equipo, por aquello de la suma de esfuerzos, el sacrificio, etcétera, etcétera. Bueno, ahí está. Sabemos que unos deportes pueden dar lugar a vehículos, a relaciones a partir de generar más una dirección que otra, pero no quiere decir que no existan otros. Respeto. No hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Si no hay respeto en la relación del niño con el monitor y respeto del niño con la familia y del niño y el entrenador con el padre, no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Oiga, pero ¿cómo es posible las imágenes que aparecen, etcétera, etcétera, en donde gente se pelea y se discute y tal y cual a un nivel exagerado? Bueno, la falta de educación se ve en todos los niveles. Quien os habla todavía se baja de la acera para dejar pasar a una persona que resulta que ya no es mayor que yo. Yo soy el mayor. Resulta que soy el que me bajo para que en la acera esté el compañero. Estas son cuestiones que aparentemente se consideran vetustas de otra galaxia. No. Este ejemplo, por poner llevado al límite del entrenamiento, esta tarde he visto ahí detalles donde se profundiza en eso, en la práctica, por ejemplo, en nuestro deporte, con lo que supone el lanzamiento a portería y los porteros. ¿Qué cantidad de alternativa tiene el entrenador monitor para sacar conclusiones de tipo de educación en valores a partir de un desarrollo de un ejercicio determinado? Los valores se muestran como un proceso continuo, de ida y vuelta, en el que padres e hijos, y en este caso los responsables educativos, maestros, entrenadores, monitores, etcétera, se enriquecen a través de los grandes principios, que no son valores, son ya principios. El respeto, las alternativas del trabajo en equipo, la disciplina, entendida la disciplina como mantenimiento del orden, no tanto como la disciplina de obligaciones exageradas, y especialmente el aceptar lo peligroso. No, la palabra sería el aceptar la adversidad. Eso que se habla de aceptar el resultado negativo. Les habla posiblemente uno de los entrenadores que más se cabreaban cuando su equipo perdía. Pero claro, la razón no estaba en el hecho de perder como tal, sino en el hecho de evaluar las sensaciones de qué se había hecho tan mal. Porque si realmente se pierde, lo primero que hay que interpretar es si tus valores, entendiendo tus valores en este caso técnicos, se ajustan a la posibilidad de ganar al contrario. Si no se ajustan, oiga usted, no me engañen. Y a los niños se les puede intentar motivar de muchas maneras. Pero si les intentas decir que van a ganar porque son mejores y realmente no lo son, estás poniéndole en la frontera de la frustración. No hay cosa peor en la enseñanza, y el deporte es una enseñanza más, que frustrar la confianza del sujeto en lo que realmente cree que le sirve. Si yo creo que me sirve algo, este movimiento, esta acción técnica, la entreno, etcétera, etcétera, y después no la asimilo, algo está pasando. Hay que buscar la explicación a eso, porque de no ser así, la respuesta final será la frustración, el alejamiento, la pérdida de confianza. Y cuando eso se produce, no se acepta, digamos, lo adverso.
Insistiría igualmente en una reflexión en donde es evitar la frustración, debe de ir en una línea metodológica en donde lo que se enseñe realmente con la necesidad que exige el aprendizaje, en algunos casos divertido, en algunos casos con opciones hábiles de enriquecimiento puntual, de distracción, etc. Y en otros casos, un poco pesado, repitiendo, pero interpretándose todos que es necesario. Y tiene que existir un equilibrio entre lo que yo pienso que valgo y lo que necesito hacer para mejorar. Este es un fenómeno que cuando se consigue en un chico de 13, 14, 15 años, tienes resultado seguro. Yo sé que tengo estas posibilidades, pero pienso lo que puedo aprender con un trabajo que me exige humildad, porque parte de lo que sé, ya hay otros que no lo saben. Entonces tengo que ser lo suficientemente humilde para entender que tengo que incorporar a mi bagaje otra serie de cuestiones para mejorar más. Hay un principio que dice, que yo siempre lo recuerdo en voz alta: entrena como el peor y juega como el mejor. Entrena como el peor y juega como el mejor. En este mundo de relaciones, del contexto que rodea al chico, ambiente deportivo, ambiente académico y familiar, el deporte, los estudios y la gestión del tiempo han martirizado muchas familias, muchas. Y muchas familias han adoptado respuestas precisamente negativas cuando aparentemente podían ser positivas. Si no estudias, no harás deporte. Si apruebas, bien, y si suspenden, no. Qué grave error. Qué grave error. Esto es lo mismo que cuando pretendemos que, saltándonos etapas, nuestros niños, en el caso de los monitores, nuestros hijos, en el caso de los padres, nuestros nietos, en el caso de los abuelos, queremos que jueguen más, mejor y más brillante de lo que realmente saben o pueden. Y entonces criticamos todo y somos el ejemplo más negativo que puede aparecer en este triángulo de comunicación: niño receptor, entrenador que enseña y coordina, familia que navega conjuntamente. De la misma forma que se dice, los padres cuanto más lejos peor, otro grave error. Lo que sí es cierto es que no tengo por qué tener a los papás hasta en el vestuario. Y hablo en este caso en un sentido respetuoso a eso que nace, evidentemente, de la preocupación, el afecto y el cariño de los padres. Esto es evidente. Pero hay que coger y controlar los sitios. La cultura del error frente a la cultura del éxito. La cultura del error interpretada como el hecho de que todos los demás se equivocan menos mi equipo, mi jugador, mi hijo. Mala cosa. La cultura del éxito como que siempre ganamos nosotros porque somos los únicos mejores. Mala cosa, porque el proceso continúa. Y nunca se sabe en qué momento se detiene y en qué momento se frena. Hay un capítulo de ese manual que he recomendado, que he visto ya que algunos monitores han tomado nota, que dice, un capítulo que titula Árbitro, ponte gafas. Interpretado esto como la expresión habitual de algún espectador
padre o no, que critica una acción, actuación, decisión arbitral. Eso, en voz familiar que llega al oído del hijo que está jugando, es un paso atrás de indudables consecuencias negativas. Por lo tanto, mis queridos amigos, y aquí acabo, nos podríamos extender muchísimo, nunca podremos decir que el modelo del éxito solo tiene valores negativos. Sería un error decir eso. Porque en la propia asimilación del sujeto llega un momento en que el sujeto manifiesta calidades y cualidades extraordinarias. Y entonces compite, que tiene un campo enorme de valores positivos, y gana. Aplauso generalizado. De ahí a pensar que todo el proceso de formación a través del deporte tenga como único objetivo el hecho de ganar y ser el mejor, hay un abismo enorme de diferencia. Por lo tanto, debe considerarse como normal el hecho de que no todos pueden llegar a ser ingenieros y mucho menos ingenieros antes de tiempo. Muchas gracias por su atención.